que les invito a buscar en la carta de Efesios en el capítulo 6, vamos a mirar juntos el verso 10 con el tema la protección de los cristianos. La protección de los cristianos. Vamos a considerar acá la palabra del Señor que nos enseña con respecto a este tema. Sería el quinto tema de esta serie, nuestro adversario. Y es el apóstol Pablo, interesantemente, enseñando al pueblo del Señor, a los creyentes, aconsejándoles en el capítulo 6 del libro de Efesios, en el verso 10, la palabra del Señor dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, son creyentes, pueblo del Señor, son amados por el apóstol Pablo. Dice, por lo demás, hermanos míos, ¿qué agrega? Fortaleceos en el Señor y en el poder de ¿quién? De su fuerza. Porque la protección de los cristianos no radica en nosotros, radica porque estamos en Cristo Jesús, porque estamos sentados en lugares celestiales, porque estamos en las manos de Cristo. Juan capítulo 10, y las manos de Cristo están también en las manos del Padre. Es por eso que Pablo pregunta, ¿quién nos podrá separar de quién? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero no nos olvidemos que nuestro enemigo es real. Y durante esta serie hemos considerado la persona de Satanás. No es una invención, no es una tipificación de la maldad, sino que es el malo, es un ser maligno que después de Dios tiene mucho poder, pero no es omnipresente, no es omnipotente, no es omnisciente, no tiene todo el poder, no está en todo lugar y no lo sabe todo. Es por eso que cuando estudiamos la persona, vimos también su pecado, su caída y su perfil, que él como serpiente antigua a través de los años ha estudiado al ser humano. Y dentro del perfil de Satanás vimos su carácter y también su conducir, cómo él afecta no solamente al mundo entero que ya está bajo el maligno, sino que también persigue al creyente. Es por eso que Pedro le describe como un león, rugiente y feroz, que va siguiendo al creyente como lo hizo con Job en la antigüedad, para acusarnos como lo hizo con Zacarías, y lo describe Apocalipsis capítulo 12, buscando algo para desacreditar tu vida y mi vida, y para eso lanza dardos de fuego, que figuradamente son ataques directos en nuestras áreas más débiles, porque no va a atacar jamás Satanás de frente, porque tú lo vas a ver. Su ataque será sutil. Pero, ¿qué hacer frente a un enemigo poderoso como él? Apropiarnos de las verdades. Y quiero que juntos hoy podamos ver cómo nos protegemos del ataque del maligno. Y sin duda alguna debemos, en primer lugar, considerar cómo protegernos del ataque del maligno. Usted y yo debemos, en primer lugar, apropiarnos de los derechos que tenemos de la redención, apropiarnos de la posición celestial que tenemos, apropiarnos de las bendiciones que de Dios tenemos, porque por alguna razón vino Jesucristo a esta tierra, y la epístola nos enseña que Él vino a destruir, ¿qué cosa? Las obras del diablo. A veces veo a tanto creyente enfrascado en una pugna continua con Satanás, no entendiendo que su enemigo ya está derrotado. Y a veces Satanás es más presente por la convocación de los creyentes que otra cosa. Hay iglesias donde no comienza el culto si le expulsan a Satanás y los espíritus, y de vez en cuando nunca Satanás está en ese lugar. Pero lo convocan, lo llaman. ¿Por qué no apropiarnos de qué? De los derechos que tenemos de la redención. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, verso 14, el escritor a los Hebreos, hablando de la grandeza, de la supremacía del Señor Jesucristo, que Él es prioritario y está por sobre todo, hablando acerca de nuestra redención, dice lo siguiente: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, seres humanos con naturaleza humana, ¿qué dice ahora? Él también
En otras palabras, Jesucristo, de la misma forma, Él siendo Dios, ¿qué se hizo? Se hizo hombre, que dice la Escritura, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Él también participó ¿de qué? De lo mismo, de nuestra naturaleza. Habla de nuestro Redentor, para que Jesucristo pudiese redimirnos. Escúchame bien, Él debía cumplir los principios de la redención. Lo estudiamos cuando miramos juntos la preciosa historia de un romance y redención en el libro de Ruth, estudiando a Booz como el pariente redentor. Porque para redimir tiene que ser pariente. Para redimir debe tener la posesión efectiva, poder hacerlo, tener la capacidad. Y en tercer lugar, la predisposición, desear hacerlo. Es por eso que Dios como Dios no puede morir. Pero al hacerse hombre, el Hijo de Dios pudo ¿qué? Morir. Y al hacerse hombre se identificó con la humanidad. Estuvo entre nosotros. Hebreos dice que Pablo en Filipenses enseña en el capítulo 2, verso 5 en adelante, que cuando le vieron a un hombre. Es por eso que lo acusaron de tantas cosas a Jesús, porque vino a esta tierra y se mostró como hombre, y en su humanidad Él paga el precio del pecado, la redención, derramando ¿qué cosa? Su propia sangre, que Pedro dice que es preciosa. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Jesucristo, también participó ¿de qué? De lo mismo. ¿Con qué finalidad? Para destruir. El término acá describe, interesantemente, describe hacer inoperante, inefectivo. El término destruir, tal vez en castellano, significa como aniquilar. En el texto griego describe hacer inoperante, quitar su efectividad. No es destrucción, sino inoperancia. Para destruir, ¿por medio de qué? De la muerte. Es decir, su sacrificio. Derramar su vida. Entregar al Padre, ¿qué cosa? Su espíritu. Aunque Él oró, pasa de mí esta copa, Él fue obediente. Dice el escritor a los hebreos que su oración fue oída. Porque no permitió que su santo viese corrupción, sino que al tercer día el ángel abre la tumba vacía para demostrar que Él no estaba ahí, que el Padre le había oído. Y al tercer día el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Resucitó victorioso de entre los muertos. ¿Me puede decir amén? Amén. ¿No los escuché? Amén. Amén. Es por eso que nos reunimos a celebrar el triunfo del crucificado. Y es Jesús quien dijo: si yo vivo, vosotros también viviréis. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El poder del diablo queda ineficaz para el creyente. Ya no tiene poder legal para demandar nuestra muerte eterna. Pues Dios lo dice en su palabra: el alma que pecare, que esa morirá, y la paga del pecado es muerte. Pero ahora Satanás, frente a un creyente, no puede demandar delante de Dios la muerte y el castigo eterno. ¿Por qué? ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Colosenses capítulo 2, versos 14 y 15. Precioso texto. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, que demostraba nuestra culpabilidad. ¿Qué hizo Cristo? Quitándola de medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz, yo primero vi la luz, y la mancha de mi alma en la voz. Es por eso que Dios dice que ninguna condenación hay para quienes, para los que están en Cristo Jesús. Y aunque Satanás le diese Dios el permiso de quitarnos la vida, lo único que hace es un favor, porque ausentes al cuerpo, presentes al Señor. Yo sé que cuando hablamos de la muerte hay incertidumbre, y detrás de una operación complicada hay un temor, pero el creyente puede caminar con paso seguro y confiado, que aún el Señor nos librará o nos guiará más allá
de la muerte. La muerte, dice Pablo, no nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Aprópiate de ese derecho. ¿Qué te puede hacer un enemigo que fue derrotado? Si Dios le da el permiso, quitarte la vida. Pero al quitarnos la vida, lo único que nos está haciendo es un favor. Porque Pablo dice, prefiero yo partir y estar con mi Señor, y agrega, lo cual es muchísimo mejor. Cristo con su muerte y su resurrección destruyó el poder de la muerte. Ahora Cristo ha resucitado en 1 Corintios capítulo 15, ha resucitado, primicia de los que durmieron, es hecho. Creo que es el verso 20 de 1 Corintios capítulo 15. El creyente fue crucificado con quién? Juntamente con Cristo. Y cuando Él resucitó, nosotros también resucitamos. La destrucción de Satanás no significa que está aniquilado, sino que anula su poder en la vida de aquellos que son consagrados a Dios. Tú no vas a morir antes de tiempo. Aunque Satanás quiere quitarnos la vida, ¿qué? No lo puede hacer, porque estamos en ¿quién? En las manos de Cristo Jesús. Y Él en su soberanía determinará qué cosa. ¿Cuándo decide llevarnos? Tal vez en este tiempo, en esta dimensión de la vida, no lo entendemos. El poder del diablo quedó ineficaz para el creyente. Ya no tiene poder legal para demandar la muerte eterna de ninguno de nosotros, porque el que cree en el Hijo tiene la vida. El que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por lo tanto, estamos en lugar protegido y seguro. Apropiémonos en primer lugar ¿de qué? De los derechos de la redención. Y al decir derechos de la redención, ¿a quién le perteneces? ¿A quién le perteneces? ¿Para quién vives? Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, ¿qué? Somos del Señor. Amén. Segundo lugar, y no menos importante, sabemos que tenemos una protección, que somos del Redentor, le pertenecemos a Él. En segundo lugar, debemos aplicar disciplina o autocontrol. En Efesios capítulo 4, Pablo da muchos mandatos muy prácticos a los creyentes. Y entre los mandatos prácticos que el Señor nos da, Él nos enseña que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, no salgan palabras corrompidas. Verso 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Está hablando de emociones. Y luego agrega, ni deis lugar al diablo. Esta es una expresión, es un símil, es una ilustración. El término lugar es topos, que significa un terreno, un espacio. ¿Ves cuando aquellos que estudian los terrenos están con cámaras, con unas pequeñas camaritas nivelando? Eso se llama topografía, que es el estudio del nivel de los terrenos. El lenguaje figurado. No permitas que ponga la punta del pie en tu vida. Porque Él, si mete el pie, mete toda la pierna y mete también el brazo. Queridos, aplica el autocontrol sobre esta área, especialmente de los sentimientos y las emociones. Porque Satanás nos hace sentir para actuar en nosotros. Dios nos hace pensar, es por eso que Dios nos dice, renovamos. Es por eso que Gálatas capítulo 5 nos enseña que no satisfagamos los deseos de la carne, porque apuntan nuestras necesidades y nuestras emociones. Y cuando los satisfacemos, estamos abriendo la puerta para que Satanás haga su trabajo en nuestras vidas. Son los deseos de la carne explotados por Satanás. Es por eso que no debemos satisfacer sus deseos. Este autocontrol no viene del creyente mismo. Es por eso que Pablo en Gálatas también nos dice, andad en ¿qué? En el Espíritu. Significa dejar que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Este autocontrol no viene del creyente mismo, sino de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. No es el típico autocontrol donde yo afirmo mis músculos y creo fortaleza y desarrollo mi estructura muscular o fuerza de carácter, sino que tiene que ver con disciplina espiritual.
Observa cómo Pablo lo presenta utilizando la analogía del deporte. En 1 Corintios, capítulo 9, verso 24 al 27, observa lo que dice Pablo, tomando el lenguaje de los deportes. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? ¿Pero qué? ¿Pero uno solo lleva el premio? Como en toda actividad, en toda competencia. Hay varios jugadores, hay 2 equipos, pero finalmente de los 2 equipos, o que sean 22, 12, 5, 4, 2 o 1, solo uno de ellos lleva el premio. Es por eso que Pablo dice, corred de tal manera que lo obtengáis. En otras palabras, tienes que saber correr. Todo aquel que lucha, mira la disciplina, de todo se obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Presenta los deportes. Verso 26, ¿cómo comienza? Así que, ¿qué es eso? A modo de conclusión. Primero la ilustración y ahora la conclusión. Y mira lo que dice Pablo. Yo de esta manera corro. ¿Cómo corre aquel que va a correr 3000 metros planos? ¿A la ligera? ¿Suena el balazo y corre lo más fuerte posible? ¿Cómo corre aquel que da 3 vueltas a la pista? Tranquilo. ¿Marca qué cosa? Un tiempo, un ritmo. Lo mismo es en toda la disciplina. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Es decir, no corre por correr, establece metas, establece un lugar. No sale a decir, bueno, a ver dónde corro hoy. No, él va con un propósito. Todo aquel que lucha, en el verso 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Cada vez que leo esta expresión, me acuerdo del boxeador Muhammad Ali, Cassius Clay, Muhammad Ali, porque él bajaba sus brazos y dejaba que su contrincante que hiciera, lanzara golpes y golpes. En el boxeo, un golpe con energía que no da al blanco, no da a su contrincante, es una pérdida de fuerza tremenda. De tal forma que él jugaba, bailaba a su contrincante para luego golpearlo cuando estaba cansado, mortíferamente. Y mira lo que dice Pablo. Yo no corro por correr, ni peleo por pelear, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido grande para otros, yo mismo venga a ser ¿qué? Eliminado. Querido, si tú no aplicas autocontrol, disciplinas, firmeza, dependencia del Señor, Pablo dice que él golpea su cuerpo y lo pone en servidumbre. No sé que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Disciplinen su vida espiritual. ¿Saben por qué creyentes a veces tienen tibieza espiritual? No crecen espiritual porque no tienen disciplinas. Y las disciplinas más básicas. Es por eso que yo te preguntaba la semana pasada y hoy si miraste tu boletín. Porque si tú no tienes la disciplina de estar diariamente en la palabra del Señor, diariamente orando al Señor, aunque sea 15, 20 minutos, no vas a tener disciplina espiritual y en el día malo vas a ser vencido y no tendrás convicciones para enfrentar el mundo porque no hay autodisciplina. ¿Qué debemos hacer frente al ataque? Apropiarnos de los derechos de la redención, aplicar el autocontrol. Tercero, estar siempre atentos en la vigilancia. Es interesante, si tú vas a 1 de Pedro, en el capítulo 5, verso 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, ¿qué hace? Como león rugiente anda alrededor, buscando a quien devorar. Pero observa el verso 7. ¿Qué dice el verso 7 de esta carta? No lo tengo en pantalla. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene que cuidar de vosotros. Dios cuida de nosotros, pero eso no nos exime de qué? De estar atentos.
de estar vigilante. ¿Por qué razón? Y mira cómo comienza. Sed sobrios. Este es un mandato. Este es un deber. Este es el mandato. La sobriedad tiene que ver con el equilibrio en la cabeza, en las cosas importantes en la vida. Tener control de sí en todas las circunstancias. En otras palabras, podemos decir que es saber pensar correcta y equilibradamente. Ser sobrios es un mandato bíblico. No puedo ser sobrio, no puedo tener esa sobriedad. En lenguaje figurado, una persona sobria es aquella que no está bajo el control de otra influencia o del alcohol. Tiene pensamientos claros, y la forma de tener pensamientos claros es conocer la palabra de Dios. Por eso que Pedro dice, sed sobrios, ¿y qué más? No es suficiente conocer la Biblia, leer la Biblia, atentos en la vigilancia y velar. Velar, estar atentos, preparados, precavidos. Se dice que la mejor defensa es un buen ataque. La razón de velar es porque el ataque del enemigo no es directo ni frontal, es sutil. No lo vemos venir. ¿Cuál es la gran virtud del engaño? Que no lo vemos. Nosotros le ponemos la carnada al pajarito, al animal y al pez. Y él no ve, el pez no ve qué cosa. El hook, el anzuelo que está puesto ahí, porque su trabajo es sutil. Aunque Dios tiene cuidado de nosotros, debemos ser vigilantes. Como dice, sed sobrios y velad. ¿Por qué debemos velar? Porque tenemos una naturaleza carnal tentable. Porque nos seguimos más por emociones que por convicciones, más por lo que vemos, por lo que sentimos, por lo que debemos pensar bíblicamente, porque vuestro adversario, y mira que utiliza vuestro, es tu enemigo, es mi enemigo, no es el enemigo de ellos o de aquellos, es mi enemigo, nuestro enemigo. Y es interesante que el término adversario acá es el que se opone, oponente. Se presenta como un acusador muy personal, como alguien, como una marca personal. Ahora que estamos hablando de fútbol y de eliminatorias del mundial, no voy a decir qué año para si lo volvemos a escuchar este sermón en próximos años. Lo que no me gusta a mí de la sala VAR, no sé si ustedes lo conocen, que ahora el referee puede recibir una orden del sala VAR y que tiene que revisar la jugada. Es que antiguamente, sin ese tercer ojo, cuarto ojo con cámaras, muchas veces los equipos designaban a un jugador que le hiciese a su contrincante una marca personal. Y estaba detrás de él, molestándole, pinchándole, empujándole, con tal que no le viese quién, el referee. Mientras no le veía el referee, no había quién. Falta. Mi abuelo, que era jugador de soccer o de fútbol, él me decía, nosotros teníamos muchas mañas. Tocarle con nuestra rodilla en la rodilla del contrincante, tirarle el pantaloncito y otras cosas más. Mientras el referee no los veía, no había quién. Falta. Y designaban a alguien la marca personal, que seguía el jugador estrella, que a todas partes es exactamente lo mismo. Vuestro adversario, el oponente que está directamente trabajando en tu contra. ¿Y cómo se llama ese adversario? Ahí nos dice, ¿no? Miren, el diablo. No, pero el diablo es acusador. Es el que busca para calumniarte, que va con una intención sutil. El diablo, y mira, velad porque vuestro adversario, el diablo, símil, ¿cómo? León rugiente. Aquí el león rugiente describe la fiereza. Por lo general, un león rugiente grita cuando está enojado o cuando tiene gran ira o tiene mucha hambre. Y ruge y grita para atemorizar a su víctima. Y la gran virtud de Satanás en su ataque es hacernos temer de él. Porque como león rugiente anda, ¿dónde?
alrededor, buscando a quién devorar. Y déjame decirte algo, su ataque para devorar es fuerte y sutil. El término es tragar de una sola vez. Es decir, si Él te va a golpear, Él no quiere dejarte medio mareado. Él quiere noquearte y, si es posible, matarte. Es por eso que el creyente debe estar ¿qué? Atento. El enemigo estudia a su víctima. ¿Qué estudia en nosotros? Tal vez nuestros defectos de carácter. Explota los malos entendidos. Los malos entendidos conyugales, en las relaciones interpersonales, ministeriales, entre creyentes, que tú dijiste, que yo dije, ninguno de los dos está entendiendo lo que se quiere decir. ¿Y quién entra ahí? El que produce discordia, exagera las diferencias de opinión y estorba ¿en qué? En la solución bíblica. Y nos vamos a extremos. Es por eso que debemos estar atentos. Este adversario no trabaja solo. Tiene todo un ejército muy bien organizado a nivel mundial para desviar a los hombres de la verdad. De hecho, un pasaje clásico que es Apocalipsis capítulo 12, observa lo que dice: por lo cual alegraos cielos y tierra a los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, ¿con qué? Con gran ira. Igual como el león rugiente. ¿Por qué viene con gran ira? Ay de vosotros, con ira, sabiendo que tiene que poco tiempo. Y ese poco tiempo, ¿qué quiere hacer? ¿Cuántos creyentes han desfilado junto a nosotros a través de los años? Y por no apropiarse los derechos de la redención, no aplicar el autocontrol, no estar atentos en la vigilancia, Satanás les ha destruido. Destruido en el sentido, los apartó, los sacó, les hizo cometer pecado. Y a veces en nuestro autoengaño, en vez de confesar nuestro pecado, ¿qué hacemos? Lo justificamos. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 26, verso 41, dice así: ¿qué cosa? Velad y orad. ¿Lo tienen? Velad y orad. Velad y orad, para que no entréis en tentación. ¿Por qué? Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, ¿pero qué? La carne es débil. Es por eso que en eso tenemos que tener la actitud de resistencia continua. No solamente apropiarnos de los derechos, aplicar la autodisciplina, estar atento en la vigilancia, sino tener la actitud de resistencia continua. Santiago en el capítulo 4, verso 7, tan práctico, que nos dice: someteos pues a Dios. Término militar. Estar subordinados, término militar que indica completa rendición. Sin duda, nadie puede oponerse a Dios. Dios hace lo que Él quiere. Pero esta es una disposición del corazón donde ese hombre, esa mujer, ese creyente quiere hacer la voluntad de Dios en su vida. Y este es un término interesante. ¿Qué nos enseñó Jesús en el sermón cuando nos enseña a orar? Hágase tu voluntad. Todo creyente, antes de tomar cualquier decisión, que debe buscar siempre hacer la voluntad de Dios, detenerse, no tomar decisión por emoción. Y si tiene poco tiempo, tomar más tiempo para orar. Someteos pues a Dios. Y agrega algo más. ¿Qué más debemos hacer? Una vez que yo estoy seguro que estoy haciendo la voluntad de Dios, que me apropio de la redención, que aplico el autocontrol, que estoy atento en la vigilancia, puedo someterme a Dios, puedo también resistir al diablo. Y este es un mandato, y significa plantarle cara, ponerse en contra. Y es un imperativo auristo, que significa que debemos hacerlo continuamente. Si yo estoy abrazado de Dios, siguiendo la voluntad de Dios, no voy a oír ni prestar atención a la voz de Satanás, porque Él no tiene poder sobre mi vida. No me puede coartar, no puede hacerlo. No significa que yo como campeón voy reprendiendo a Satanás cuando se me ocurra. No, estoy seguro en las manos de Dios y decido no seguir su enseñanza, su engaño. Resistir al diablo,
que tiene que ver, estoy buscando hacer las cosas de Dios. Cuando usted busca hacer las cosas de Dios, ya está resistiendo ¿a quién? Al diablo. Y mira lo que dice Santiago. ¿Qué va a pasar? Huirá de vosotros. En el nombre de Jesús hay poder. Pero ten cuidado. No puedes andar diciendo, en el nombre de Jesús, Satanás, apártate, si no estoy haciendo la voluntad del Señor. Porque más de una vez ocurrió, yo a Jesús conozco y a Pablo también. Pero ustedes, ¿quiénes son? Es que no es el nombre de Jesús una cábala. Es que yo estoy haciendo, ¿qué? Sometido a Dios, bajo su dirección. Huirá de vosotros. Para el cristiano fiel que resista al diablo, a su tentación y a su seducción, el diablo está derrotado y huye de nosotros. Observen, ¿saben por qué? Porque el creyente fiel ya le venció. ¿Y sabe qué es lo que vence a Satanás? Tu fe y mi fe. La fe en Cristo Jesús vence a Satanás y vence al mundo. Dios le da la salida en la tentación. Ninguna que ha venido es sobrehumana, pero Dios nos da la salida y debemos guardar. Y somos usted y yo, y no lo olviden nunca, somos guardados por el poder de ¿quién? ¿Por el poder de quién? De Dios. Primero de Pedro 1:5, que lo estudiábamos hace un par de meses atrás, que sois guardados por el poder de Dios, ¿mediante qué? La fe, por estar en Cristo. Terminemos con este precioso verso. Dice en Judas, verso 24, y aquel que es poderoso. ¿Para qué? ¿Para qué? Para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria. ¿Con qué? Con gran alegría. Pero yo debo someterme a Dios. Cuando me someto a Dios, rindo mi voluntad a Él, le estoy diciendo a Satanás, no voy a seguir tus caminos, no voy a seguir en tu juego, no voy a permitir tu seducción, porque conozco el poder de Cristo, conozco el amor de Dios. Porque el que está bajo el abrigo del Altísimo, ¿qué? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el último aspecto de la armadura, de la protección del creyente, apropiarnos de esta protección, tiene que ver con qué? Con la armadura completa que Dios nos ha dado. Armarnos por completo de la armadura provista por quién? Por Dios. ¿Qué dice Efesios capítulo 6, verso 11? ¿Qué dice? Mandato. Vestíos de toda la armadura de Dios. Es su decisión. Yo debo apropiarme de los derechos de la redención, debo aplicar el autocontrol, debo estar atento en la vigilancia, debo tener la actitud de resistencia continua, pero debo armarme por completo de la provisión de Dios. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar ¿qué? Firmes. ¿Cuándo? Firmes contra las acechanzas del diablo, porque no dice vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Qué más? Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes que no vemos. Por tanto, ¿qué? Tomad toda la armadura de Dios para el propósito, para que podáis resistir. ¿Cuándo? En el día, porque van a venir días malos, días donde Satanás será real en su ataque en tu vida. Y habiendo acabado, porque lo resististe, te sometiste, te apropiaste, aplicaste, estuviste atento, la actitud de resistencia, y habiendo acabado todo, seguir ¿qué? Firmes, seguir parados en la ley, porque muchos han caído. Se dice que en el combate cuerpo a cuerpo en la arena romana, en el circo romano, dos hombres entraban, tal vez diferentes culturas, diferentes armamentos. Ninguno de los dos estaba seguro de nada, pero sí se sabía algo, que de los dos, solo uno vencía, quedaría parado sobre sus pies, solo uno. Nosotros estamos
pero ya sabemos quién va a ganar, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque le pertenezco al Señor. La protección del cristiano. Bendito Padre Celestial, te agradecemos por tu amor y también por tu cuidado, por este lindo tiempo que nos permite celebrar tu presencia. Te agradezco, Señor, por el consejo de tu palabra. Recibe tu gloria y te agradecemos que añade tu bendición a lo que hemos considerado en el día de hoy, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.